Teología propia, clase 2, parte 6. La palabra de Dios. Vamos a ver, a Dios, como dijimos antes, solo es posible conocerlo mediante su revelación, mediante su palabra. Y esto es lo que habíamos dicho antes, es que es necesario que Dios se revele para conocerlo. Un principio fundamental de la manera como la tradición hebreo-cristiana entiende a Dios es que Dios habla, Dios se comunica, que hay palabra de Dios. Así que veamos algo acerca de esta palabra de Dios. Primero, que la palabra es acción creadora. Cuando hablamos nosotros de la palabra de Dios, lo primero que tenemos que entender es que en la Biblia la palabra de Dios es mucho más que la comunicación de Dios. Para nosotros, una palabra es sencillamente una expresión mediante la cual las ideas que están en nuestra mente pasan a la mente de otra persona. Por ejemplo, si yo digo caballo, el que me oye piensa en un caballo. Pero la palabra de Dios, aunque sí nos da a conocer a Dios, hace mucho más que eso. La palabra de Dios es creadora. La palabra es el poder creador de Dios. Cuando Dios habla, lo que Dios pronuncia salta a la existencia. Y esto es lo que nos muestra ya el principio de la Biblia, de Génesis, donde Dios dice algo y el mismo acto de decirlo lo crea. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Y también las otras creaciones en el versículo 6, el 9, el 11, el 14, el 20, el 24. Pero también se ve en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, donde se afirma que acerca de la palabra o del verbo de Dios, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 1:3. Esto es lo que quiere decir la promesa de que la palabra de Dios no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, en Isaías 55:11. Es importante recordar esto, porque lo que Dios quiere hacer al hablar no es solamente decirnos algo, sino transformar nuestra realidad. Cuando verdaderamente escuchamos la palabra de Dios, no solamente aprendemos algo, sino que también venimos a ser, nos convertimos en algo nuevo. Esto se relaciona con lo que decíamos antes, que el propósito de las Escrituras no es solo informarnos, sino también y sobre todo formarnos. Y se relaciona con lo que hemos dicho acerca de la teología, cuyo propósito no es solamente que sepamos más acerca de Dios, sino también y sobre todo que le obedezcamos mejor. En segundo lugar, la palabra es Dios mismo. El principio del Evangelio de Juan, que acabamos de citar, no dice solamente que todo ha sido creado mediante este verbo o palabra de Dios, sino que también afirma tajantemente que esta palabra es Dios mismo. En el principio ya existía la palabra, el Logos, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Juan 1:1. La razón por la cual la palabra de Dios hace mucho más que informarnos es que, en el sentido estricto, la palabra de Dios es Dios mismo, es Dios creando, llamando, redimiendo. Cuando en serio nos encontramos con la palabra de Dios, nos encontramos con Dios y no con palabras o información acerca de Dios. Y según San Juan, el lugar donde más clara y directamente nos confrontamos con esa palabra es en Jesucristo, porque aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, dice el capítulo 1, versículo 14 de Juan. Y es por esto que antes, cuando hablábamos acerca de la revelación de Dios, decíamos que Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Uno podría pensar también otros dos temas importantes. Primero, ¿cómo es que se relaciona la palabra con Dios Padre? Bueno, Juan dice que la palabra era Dios, pero también dice que era con Dios. Así que, ¿cómo podemos afirmar ambas cosas? Y lo segundo es cómo tenemos que entender esto de que la palabra se hizo carne. Cuando
la primera pregunta acerca de cómo es que la palabra era Dios y estaba con Dios, lo vamos a responder en una próxima clase cuando hablemos de la Trinidad. Y la segunda palabra, cómo es que la palabra se hizo carne, se estudiará en la materia correspondiente de Cristología, donde se trata sobre Jesucristo. Miremos, así que vimos la palabra como Dios mismo en la persona de Jesucristo, pero ahora miremos también a la Biblia como la palabra de Dios. Así que lo que implica todo esto es que es necesario aclarar lo que queremos decir al afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia misma, como nosotros vimos recién, la palabra es ante todo Dios mismo hablando y actuando. La Biblia no es Dios y por lo tanto es palabra de Dios en otro sentido, de otra manera. La Biblia es palabra de Dios porque es el instrumento que Dios emplea para hablarnos y para transformarnos. Tenemos que recordar que la palabra de Dios no solamente dice, sino que hace, y que la Biblia no solamente informa, sino que forma. Lo que hace que la Biblia sea palabra de Dios no es el papel y la tinta, sino el Espíritu Santo de Dios, que hace que en la Biblia nos encontremos con Dios. Bien. La Biblia es palabra de Dios porque mediante la acción del Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios Jesucristo. Y la Biblia es palabra de Dios porque mediante la acción del mismo Espíritu, las palabras de la Biblia nos transforman a nosotros de acuerdo a la imagen de Jesucristo y nos van renovando hasta el conocimiento pleno, como dice Colosenses 3:10. Queridos hermanos, esta clase ha sido sobre si es posible conocer a Dios y en qué consiste ese conocimiento, esa comunicación de Dios. Pero quiero sobre todo reforzar que el conocimiento acerca de Dios no es una cuestión de a la que nosotros podamos o debamos aspirar como nuestro meta u objetivo. Nuestra meta y objetivo es que todo este conocimiento acerca de Dios nos convierta a nosotros en personas de acuerdo a la imagen de Jesucristo, sea un conocimiento de Dios, y para eso es necesario que nosotros entreguemos el corazón. Es necesario que nosotros volquemos toda nuestra vida, toda nuestra existencia, para que en lugar de que el conocimiento acerca de Dios nos envanezca por su acumulación, se convierta para nosotros en un conocimiento que se transforme en una fuente que salte para vida eterna, para bendición de otros, para una fuente que transmita el conocimiento de Dios a otras personas. Que el objetivo de la teología sea transformador, no solamente informador. Por eso decimos antes en la primera clase que la teología no es solamente una disciplina, sino que es una acción. Nosotros hacemos teología, nosotros reflexionamos, meditamos y nos proponemos actuar en base a lo que hemos aprendido y conocido acerca de Dios. Que esta clase sea transformadora, que nos lleve a la acción, que meditemos, que aprendamos, que reflexionemos, que memoricemos, pero que todo eso termine con el corolario, con el resultado final, que es una acción, una obra, una respuesta de obediencia a la voz de Dios que nos ha hablado. Queridos hermanos, esta clase fue más larga que la anterior. Espero que nos alcance estos días y el fin de semana para escucharla y sobre todo que el Señor los bendiga.